Marcos capítulo 6, fíjate, Marcos capítulo 6, versículo 30. Como sabes, hemos estado unas semanas, aparte de nuestros libros tradicionales, y estamos por la otra semana vamos a regresar al estudio sistemático de un libro. Vamos a regresar, en este caso, a concluir el libro de Eclesiastés durante el mes de diciembre, algo que comenzamos el año pasado en el mes de diciembre precisamente. Pero aquí en Marcos 6, bueno, realmente en diferentes trozos donde hemos estado estas últimas semanas, hemos estado aprendiendo del discipulado. Y yo te he dicho que el propósito es que todos nos pongamos en la misma página para crecer espiritualmente. Te he explicado que el discipulado no es académico, que no es un estudio bíblico, que no son unas lecciones, es más bien el deseo de cada uno de nosotros de crecer para ser como Jesús. Y puedes llamarle de un montón de formas, puedes llamarle crecimiento espiritual, madurez, maduración, como tú quieras. Y vimos que es un asunto de transferir la vida. Otros invierten en ti para que tú puedas entonces crecer y puedas algún día transferir esa vida a otras personas. ¿Y quién toma el discipulado? Bueno, dijimos que toma el discipulado aquel que quiere este proceso. O sea, si a ti te interesa crecer, si te interesa dejar de ser como has sido, si te interesa realmente ponerte las pilas y salir de esa, algunas veces de un letargo de años en el cual hemos estado como creyentes, entonces yo te dije la semana pasada, solicita el discipulado. Si nunca has pasado por comienzos, por ahí comienza todo, por comienzos. Pero si ya lo hiciste, entonces habla con uno de los coordinadores de discipulado acá, que habla con Carlos, habla con Mauricio, con Frank, ¿verdad? Habla con César, algunos de los que ves tú ahí vestiditos que parecen que son guapos, ¿verdad? Pero solo del cuello para abajo, ¿verdad? Y entonces diles, yo estoy interesado en este discipulado. Otra pregunta es, ¿y quién da el discipulado? ¿Quién da el discipulado? Bueno, el discipulado debe darlo en la primera fase, que te acuerdas, 3 fases, seguidor, siervo, sacrificio. En esa primera fase tiene que darlo, no cualquier persona, tiene que darlo alguien que ya haya caminado por esa ruta. De hecho, yo te señalé la semana pasada este pasaje de 2 Timoteo 2, donde Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Y te dije que eran dos palabras claves. Fieles es uno, responsables. Pero el otro es que tiene que ser idóneo, tiene que ser la persona adecuada para enseñar también a otros. Y tiene que ver con los dones, tiene que ver con los talentos, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la madurez misma. Pero entre otras cosas tiene que ver con la personificación de lo que estamos enseñando. O sea, no puedes enseñar o no debes ser enseñado por alguien que no está jugando el mismo papel, no está cumpliendo los mismos principios. De hecho, más adelantito en este pasaje, cuando Pablo está hablando precisamente del siervo del Señor que afecta a otros, dice que el carácter es clave, dice, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice que no debe ser? ¿Qué palabra? Esa palabra que no la usamos, ¿verdad? Esa palabra que no debe ser pleitista. O sea, no debe ser pleitista. El discipulador no puede ser una persona de choque, ¿verdad? No te puede decir, ajá, ¿por qué no viniste al discipulado? Maldito. No tiene ningún sentido. O sea, la persona que te va a discipular debe ser alguien que personifica de alguna forma el caminar de un cristiano genuino. De hecho, dice que debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjate, sufrido. El discipulador tiene como uno de los rasgos esenciales de él, que tiene la capacidad de aguantar. Yo he hecho discipulado por muchos años y yo puedo pensar con algunos que me ha tocado sufrir el discipulado literalmente. Recuerdo uno en particular, que me tomó, junto con Pati hicimos el discipulado de la pareja y nos tomó 3 años terminarlo, 3 años. Y era uno de estos discípulos pero duros, ¿verdad? Duros. Y entonces cuando pasaron los 3 años, después de unos años, yo tuve el privilegio de presentarle su discípulo a este que había sido discípulo mío. Y yo nunca voy a olvidar que le digo, mira, aquí está tu discípulo, le dije. Y yo solo deseo para ti que él te dé tantos problemas como vos me diste a mí. Ese es el deseo de mi corazón, ¿verdad? Realmente, porque hay una parte del discipulado que a veces es aguantar al que hay que empujar, al que no quiere. Dice que es sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
No es cualquiera, y yo repito una frase que usé la semana pasada: nos hemos equivocado en el pasado, dejando discipular a algunos que no personificaban al discípulo de Jesús, realmente no representaban, no estaban viviendo ellos. A veces hemos dejado discipular a algunos que con muy buen corazón no tenían quizás las habilidades para transferir la vida cristiana a otro. Entonces estamos haciendo algunos ajustes, y esos ajustes tienen que ver realmente con buscar a los discipuladores que son discipuladores, que tienen esto, que cumplen las metas. ¿Te acuerdas de las metas? Hemos visto las metas, ¿verdad? Que pretendas tener el carácter de Jesús, que profundices en el conocimiento de Dios por medio de su palabra, que hagas propia la convicción de la deidad de Cristo, del señorío de Cristo, y la meta que vamos a ver ahora, que des prioridad a la comunión con otros discípulos. Porque como vas a ver, aunque el discipulador es clave, quien te dé, el discipulado realmente no se trata de una clase donde recibes de una persona toda la información. El discipulado en la Biblia es orgánico, tienes una relación con muchos. Si yo pudiera decir quién es que me va a madurar, ¿quién me va a madurar? La respuesta no sería uno solo, la respuesta sería otros creyentes, otros creyentes. Y eso es lo que quiero que veas en Marcos capítulo 6 esta mañana. Marcos capítulo 6. Marcos 6 va a hablar, va a darnos el principio, ¿verdad? Si eres discípulo, es indispensable, fíjate, que seas parte activa de la comunidad de discípulos. Vamos a aprender hoy en la mañana que la idea de la iglesia, de cómo la iglesia funciona, de los grupos pequeños, de las relaciones individuales, es clave, que pertenecer a un grupo es clave. Y para eso vamos a usar, por supuesto, el grupo más famoso de los evangelios, que son los apóstoles o los 12. De hecho, en Marcos capítulo 6, en el versículo 30, justo antes del momento en el cual Jesús va a alimentar a 5,000 personas, si tú recuerdas, 5,000 varones, y a sus mujeres y sus hijos, unos 20,000 piensan algunos, él ha tenido un tiempo de relax con su grupo pequeño, con los 12, con los apóstoles. Y les va a enseñar a ellos. No es sorprendente que la forma de ministrar a la gente es por medio de grupos pequeños. ¿Tú te acuerdas que allí en la alimentación de los 5,000 lo que él hace es que los separa por grupos, los hace sentar en la hierba y entonces le pide a los discípulos que ministren a estos grupos? Pero los discípulos en sí eran un grupo pequeño. Eso es lo que quiero que veas ahora, que el crecimiento de ellos dependía precisamente de tener conexiones con otros, de no ser aislados. Dice en Marcos capítulo 6 versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún ni tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué nos enseña este trozo, donde básicamente lo que está diciendo Marcos es: ahí llegan los discípulos dan un reporte y Jesús les dice: vámonos a descansar? Una palabra que no nos molesta a nadie, ¿verdad? Hagamos un retiro, vamos a apartarnos de todo. ¿Qué nos enseña? Fíjate, hemos aprendido de un nuevo rumbo, hemos aprendido de una nueva mentalidad por medio de la palabra, hemos aprendido de un nuevo amo. Pero yo esta mañana quiero dejar en tu corazón la idea clara de que ser discípulo tiene que ver con una nueva comunidad. Y cuando hablo de una nueva comunidad, no me refiero al grupo grande en el cual estamos acá esta mañana, porque acá no todos te conocen. Una nueva comunidad es una comunidad muy similar a la que desarrollaron los apóstoles, los 12 apóstoles, donde se habían construido las relaciones necesarias para darte a conocer y para conocer. Estos son los 12. Y vamos a aprender 2 o 3 principios muy simples de esto que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Tan simples, te he dicho yo todos los domingos, que bien podríamos ni estudiarlos, porque es como la parte más esencial, elemental del cristianismo. Fíjate, el primero de estos principios es que un discípulo cultiva relaciones. Sí o sí, o sea, no hay una opción. Un discípulo
tiene como parte inherente de su realidad, como una parte inseparable de su realidad, que va a tener relaciones con otros discípulos, va a ser amigos, va a conectarse con otros. Aquí hay algunos que son amigueros, yo sé, ¿verdad? Y tienes tus cheros aquí en la iglesia y todo lo demás, pero hay otros que no. Hay otros que les cuesta conectar, ¿verdad? Y vienes a la iglesia y te cobijas bajo la oportunidad de que los cristianos no necesitamos conocernos del nombre. ¿Cómo nos decimos? Hermano, ¿verdad? Y ves a alguien en el súper y dices, allá va el hermano, ¿verdad? Hermano. ¿Y a quién viste? A un hermano de la iglesia. ¿Y cómo se llamaba? A saber, ¿verdad? Pero porque realmente no desarrollamos la conexión, ¿verdad? Y algunos aquí que son extremadamente callados, como alguien me dijo el otro día, ese hermano, ¿cuál hermano? Ese hermano, bien calladito. Un hermano que le dicen el hermano H, me dijo. ¿Por qué? Es que la H es muda, me dijo. Entonces realmente no habla con nadie absolutamente, ¿verdad? Pero esta pequeña comunidad que vamos a ver, los apóstoles o los 12, como les dicen en varias oportunidades en la Biblia, realmente lo que había sido era un grupo intencionalmente formado por Jesús. Desde Juan capítulo 1, cuando Él invita a Pedro y a Juan y a Andrés a que vengan a vivir a su casa, y lo conozcan de cerca, lo que se desarrolla es una relación muy cercana, muy íntima entre los 12. De hecho, si yo puedo decir algo sobre estos, yo te diría que el crear esas relaciones, lo que impide, lo que evita, es que digamos que sí al aislamiento. Tenemos que decir no al aislamiento. Vamos a aprender que para que un cristiano crezca y se desarrolle, no puede ser aislado. No puedes vivir tu vida allí apartado de todo el mundo sin que nadie más te conozca. Fíjate, estos apóstoles, como dicen aquí, es una continuidad, es una constante en la Biblia que están juntos, siempre están juntos. Y yo te podría dar un montón de pasajes, por supuesto no lo voy a hacer porque solo tienes que agarrar los evangelios y darles una ojeadita, pero vas a ver que siempre están juntos, están viajando juntos, están comiendo juntos, están hablando juntos, van de pesca juntos, a veces pecan juntos, ¿verdad? Porque así funciona a veces, lamentablemente. Se están separando ahí al final de los evangelios juntos. Dice, cuando era la hora, dice, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Nota por favor algo, en esta comunidad hay mucha comida. Que te guste eso, ¿verdad? Hay mucha comida. Como veo yo que hasta el día de hoy hay en los grupos pequeños hay precisamente esa comida continua. Ahora diciembre, si eres parte de los grupos pequeños, tú sabes que diciembre significa 2 o 3 libras más, ¿verdad? Porque viene el momento donde vas a conectar con otros que son tus amigos y te conocen. Les llama a los 12 en varias ocasiones. Mateo 26:20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa, ahí está otra vez, con los 12, es su grupo pequeño, ¿verdad? Marcos 11:11 dice que entró en Jerusalén Jesús y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Estaban viajando juntos y se fue a Betania con los 12. El participar de una comunidad como esta es arriesgado, porque te conocen. O sea, cuando tú comes todo el tiempo con alguien, hablas todo el tiempo con un grupo, puedes interactuar con ellos, entonces te conocen. Cuando eres parte de este grupo aquí, realmente nadie te conoce. O sea, tú puedes venir todos los domingos, sentarte y mucho gusto. Y viene César, ¿verdad? Y dice, póngase de pie, de un abrazo y abrazad, ¿verdad? Pero hasta ahí queda. Cuando hay esta conexión continua en la vida, entonces te vuelves, y voy a usar una palabra que quizás no es la más apropiada, pero para que nos comuniquemos, te vuelves vulnerable. De repente la gente conoce tus gustos, conoce tus defectos, puedes señalar algunas situaciones complejas y entonces tratas con personalidades completamente diferentes a las tuyas. En esos 12, si tú recuerdas, hay una gama de personalidades totalmente diferentes. Ahí está Pedro. Pedro es el salido, el bocón, ¿verdad? Pedro es el impulsivo. Y aquí veo algunos
que cada vez que me dan ganas, que los veo, me dan ganas de decirles Yabadabadú, ¿verdad? Pero por Pedro Picapiedra uno dice, qué barbaridad, ¿verdad? Pero algunos que son así. Pero ahí estaba Juan. Juan es el otro extremo. Juan es el niño rico. Tú sabes que Juan es el hijo de Zebedeo, el dueño de las barcas allí en Genezaret, el que tenía los contactos con el gobierno, el que lo dejan entrar a la casa del sumo sacerdote sin necesidad de invitación. Entonces tú tienes dos extremos. Pedro, el impulsivo, Juan, pero en medio tienes un montón de otras personalidades. Tienes a Andrés, que es el callado. Tienes a Simón el celote, que es el antiguo guerrillero. Es el ex guerrillero, ¿verdad? Que él saludaba con la mano izquierda probablemente a todo el mundo, ¿verdad? Y tienes esta mezcla. Tienes a Judas. Tienes a Judas ahí, en medio de todo. Judas, el muy respetado Judas, porque entre ellos eso era una persona respetada que llevaba la bolsa, el tesorero. Sabes que entre nosotros tenemos de todo tipo. Es igual, aquí tenemos Pedros, tenemos Jacobos, tenemos Andrés, tenemos algunos Judas. Mira al que está a la par tuya, ¿verdad? Y dime si tiene cara de, ¿verdad? O míralo para atrás así a ver si tiene la cola, ¿verdad? La cola de Judas, ¿verdad? Qué barbaridad. Pero aquí tenemos de todo. Y no conoces quién es quién hasta que entras en una relación cercana. Sí, y nadie te conoce. Nadie te conoce. Realmente nadie te conoce. Una de las dinámicas preciosas de un grupo pequeño es que los Pedros, los Jacobos, los Juanes y los Judas entran en una relación entre ellos. Y empieza la parte de darse a conocer, de fricción, ¿verdad? La clave en esto, fíjate, dice el Señor Jesucristo, la clave de pertenecer al grupo es que era el tipo de relación que Jesús había impulsado entre los miembros. Es una relación de aceptación, es una relación de formación los unos con los otros, es una relación de amor en muchos casos. Bueno, lo dice la Biblia, en Juan capítulo 17 dice, para que todos sean uno. Jesús está orando por ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Pero honestamente, venir un domingo en la mañana y conectarse con un montón de gente que está sentada, todos están viéndonos, viendo hacia adelante, es muy difícil ser uno. Eres uno con alguien cuando le llegas a conocer, cuando ves sus defectos, ves sus problemas, cuando ves que no viene. O sea, de repente, si eres parte de un grupo pequeño y dejas de venir a la iglesia, alguien se da cuenta que dejaste de venir a la iglesia. Pero si no eres parte de un grupo pequeño, pues no se puede. O sea, alguien dice, mira, hay fulano de tal, no lo he visto. ¿Y hace cuándo no lo ves? Hace 9 años, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué pasó, verdad? Nadie le echó de menos. Que nadie le echó de menos porque no era parte de esa unidad de conexión. Créemelo, entre los 490, 500, no sé cuántos discípulos, el grupo grande que había en el caso de Jesús, si Bartolomé, ni conoces a Bartolomé, ¿verdad? Pero si Bartolomé, uno de los discípulos, dejaba de llegar, lo hubieran notado los otros 11 discípulos, porque eran los que tenían la relación cercana. Por eso aquí dice, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay esa conexión, entonces realmente puede haber unidad, la unidad de vida. Y como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais. Y tú sabes, hemos estudiado este pasaje antes, no habla de amor romántico, no habla de amor, de este amor pegajoso que a veces pensamos. Habla del sacrificio por el otro, del interés por el otro genuino. Dice, en esto, el mundo puede ver que somos distintos cuando hay ese amor. Y ese amor solamente se manifiesta cuando hay conocimiento verdadero. Yo te pregunto si tú entiendes cómo funciona esto. O sea, no hay manera de crecer si no tenemos a otra persona interesada en nosotros. Por eso la Biblia tantas veces habla de los unos a los otros. ¿Tú has oído esa expresión? Sabes que hay casi 3 docenas de los unos a los otros en la Biblia. La Biblia dice que nos necesitamos los unos a los otros, así dice. Bueno, yo podría tomar realmente podríamos tomar unas semanas
Podríamos tomar unas semanas para estudiar el proceso de los unos a los otros, quizás algunos años. Porque ¿sabes qué dice la Biblia sobre los unos a los otros? Dice la Biblia que debemos perdonarnos unos a los otros, amarnos los unos a los otros, honrarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, saludarnos los unos a los otros, servirnos por amor los unos a los otros. No debemos juzgarnos los unos a los otros, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que estimularnos los unos a los otros. Y tienen los pasajes ahí, ni vamos a estudiarlo. Pero pudiera decirte que la Biblia dice que tenemos que ser sumisos los unos a los otros, ministrarnos, depender los unos de los otros, preferirnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, ser benignos los unos a los otros, ser pacientes los unos con los otros, ministrarnos, preocuparnos, tener comunión, consolarnos. Como ves, es una cuestión donde la vida cristiana es imposible de separarla con la idea de tener a alguien más con el que estás constantemente en una relación. Y en un culto grande, eso no se puede. Eso no se puede. Aquí puedes venir y puedes conectar con la enseñanza de un pastor, de uno de los pastores que enseñamos. Pero esa conexión de los unos con los otros es imposible. Julio, pero yo tengo mi discipulador y me veo todas las semanas con mi discipulador, que es muy bueno. Ese es el principio de una relación de grupo. Pero yo quiero animarte a que pertenezcas a uno de un montón de grupos que hay aquí. Aquí hay círculos de vida, cuidando de ti, grupos de hombres, celebremos la recuperación, donde desarrollas relaciones con otros también. Está Alfa y Omega, están los grupos de jóvenes. O sea, hay un montón de oportunidades para conectar con un grupo, porque tú dices, si yo de verdad voy a crecer, necesito formar relaciones. No puedes crecer solo. Es imposible. Los discípulos no podían crecer solos y tenían a Jesús como su discipulador. O sea, alguien podría haber dicho, es que yo lo que necesito es un buen discipulador. Ellos tenían al mejor discipulador de todos. Tenían al Señor Jesucristo, al que personificaba de plano todo el proceso del cual hemos hablado estas semanas. Pero se necesitaban los unos a los otros. Eres igual tú. Y algunos somos tímidos, ¿verdad? ¿Te has fijado? Yo nunca voy a olvidar cuando Steve dijo hace años. Steve, estábamos aquí en este templo, y quizás en ese tiempo la iglesia era un poquitito más grande que este culto nada más. Ahora son 8 cultos de esto, pero era un poquito más grande que este culto. Y él dijo, el problema aquí, dijo, es que viene una persona y una persona se sienta entre los 300 que somos, dijo Steve. Y dijo, se sienta y piensa, aquí hay 299 creídos. Y me siento nadie me habla, son 299 creídos. Y Steve razonó y dijo, cuando en realidad lo que hay 300 tímidos. Hay 300 tímidos que no quieren conectar los unos con los otros. Pero eso es un obstáculo. Si de verdad quieres crecer, tienes que ser parte de los 12, de tus 12. Quizás son 6 mujeres o son 7 parejas o quizás son 5 jóvenes, pero parte de un grupo que te conoce y que te puede animar y te puede estimular y que vas junto con ellos por la vida. Si no hay esto, fíjate, entonces no hay crecimiento. El discípulo forma relaciones. Yo te pregunto, ¿a qué grupo pequeño perteneces? Ahora tú me dices, ¿y qué se hace allí? Bueno, creo que lo que establece aquí, versículo 30 de estos 12, creo que nos da una sugerencia muy buena. Fíjate. ¿Por qué decimos que hace relaciones? Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. ¿Y qué llegaron a hacer? Dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Tomaron cafecito, ¿verdad? Se comieron unas pupusas. Fueron a un paseo. No, van a ir a un paseo un momentito, pero el propósito central no era la parte social. La parte social es buena y nos necesitamos comer y todo lo que vimos hace un rato que hacían los 12, viajar y esta clase de cosas. Pero ellos llegan a dar un reporte. Ellos llegan a contar qué es lo que ha pasado con sus vidas. Eso es lo que llegan a hacer. Quizás déjame dar un segundo principio entonces esta mañana. Un discípulo rinde cuentas. Un discípulo rinde cuentas. Un discípulo está abierto para que otros le conozcan y sepan cómo es. Y aquí es donde muchos de nosotros preferimos decir, mejor no, ¿verdad?
Porque me van a conocer. Sí, sí, te van a conocer, ahí de cerca te van a conocer. Y van a saber que yo soy bravo. Pues sí, eventualmente te va a salir la bravura ahí en algún momento, ¿verdad? Y los líos que hay con mi esposa, pues ahí se van a traslucir probablemente. Y entonces te van a poder ayudar. Si no rindes cuentas, si lo que prefieres es que nadie te conozca, ¿verdad? Y estar detrás del anonimato, ¿verdad? Y estar ahí diciendo yo estoy aquí, nadie me conoce. Entonces muy probablemente no vas a poder lograr las primeras metas, los primeros principios. Muy probablemente no vas a tener un nuevo rumbo y no va a haber un cambio de mentalidad y realmente no te vas a someter a un nuevo amo. Es indispensable, fíjate, es indispensable en el proceso de crecimiento que otros sepan cómo somos nosotros y rindamos cuentas. Ellos llegan a rendir cuentas. Dice que ellos le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, contexto, ¿qué habían hecho? Jesús les había mandado al mundo y ahí en el mundo lo que ellos habían hecho es habían ido a compartir de la fe. Habían tenido una batalla contra la realidad espiritual en la que ellos vivían. Eso es lo que ellos llegan a contar. Si estás conmigo, mira en Marcos capítulo 6, una página atrás, solo para que tengas el contexto histórico de lo que está pasando. Dice en el versículo 7 que Jesús había llamado a los 12 y los había enviado a predicar. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Él dice, vayan ustedes, fíjate, si puedo ponerlo en términos de nosotros, vayan, no sean parte del mundo, eso es lo que les dice, no pongan su esperanza en el mundo, y van a una lucha espiritual. Si eres honesto, eso es a lo que salimos a hacer cada domingo cuando nos vamos de aquí. Nos vamos de acá para no ser parte del mundo, ojalá que esa sea la realidad, a una batalla espiritual donde nosotros vamos a dar testimonio. Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no es amasar cosas y esperar el Black Friday, ¿verdad? Para meterte hasta acá de deudas. Esa no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es ser útil al Señor allá afuera de alguna manera. Y a veces somos exitosos y a veces no somos exitosos. Con toda transparencia. A veces lo que debiéramos lograr no lo logramos. Y tú dices, yo tengo un problema en la universidad, ¿verdad? Y entonces, en vez de ser el buen testimonio que soy, lo que he venido, le he venido a regar completamente, ¿verdad? Necesitas un grupo donde poder ventilar que esto está pasando y pedir ayuda. Esa es la realidad de la vida. Dice en el versículo 12 que ellos salen a predicar y dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Una batalla espiritual. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es a eso que dice en el versículo 30 que ellos llegaron a contar cómo les había ido. ¿Cómo había sido su realidad? Mira, si yo puedo usar otra palabra aquí. Un discípulo rinde cuentas porque él le dice que no a la autosuficiencia. Él se da cuenta que vivir la vida cristiana no puede ser por sí solo. No puedes hacerlo tú solo. Tienes una batalla constante contra tu realidad allá afuera y necesitas de otros que te echen la mano. O sea, la idea de que yo puedo, yo soy capaz, yo soy macho, ¿verdad? Pelo en pecho, especialmente si eres mujer, ojalá que no digas así. Pero tú dices, yo tengo la capacidad. Eso no se puede. O sea, realmente necesitas llegar y conectar con alguien más que le dé rumbo a lo que estás haciendo. En algunos casos va a ser para reprensión, en otros casos va a ser para ánimo. La escritura dice, fíjate que en el caso de ellos era algo que constantemente hacían. Vueltos los apóstoles, dice Lucas 9, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Era parte de la historia de ellos y ha sido la parte de la historia de todos los buenos cristianos a través de las épocas. Demos cuentas, rindamos cuentas, seamos transparentes hacia otros. No nos gusta, honestamente no nos gusta. Todas esas expresiones que hablan de que vas a ser responsable ante otros no nos gustan. Si alguien te dice te voy a fiscalizar,
Te voy a contar las costillas. Uy, ¿verdad? Solo las que me va a servir a la hora de almuerzo, por favor, ¿verdad? Te voy a revisar, me vas a contar. Eso no nos gusta. Porque algunos de nosotros, y aquí te abro mi corazón, de mi corazón, ¿verdad? Algunos de nosotros preferimos tener una vida de apariencia donde damos la impresión que estamos creciendo aunque nos estemos hundiendo. Y no funciona así. Si de verdad quieres crecer, necesitas rendir cuentas a otros. Y otros que te digan, hey, ánimo en esto. Bueno, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, algunos no están haciendo las cosas como se deben. Hay que amonestarlos. Pero ¿cómo te das cuenta que alguien es ocioso si no tienes una relación con él? La única forma para que tú salgas de una situación como esta es que alguien que te conoce te diga, hermano, te estás quedando, ¿verdad? Estás padeciendo de haraganería espiritual. Ponete las pilas. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Aquí hay algunos hermanos que se desaniman, achorcholados, ¿verdad? Aplatanados, no sé qué palabra querrá usar, desanimados. Pero solo si alguien más te conoce y te ve que estás pasando por una situación difícil, te va a decir, hey, ánimo. Yo ayer platicaba con alguien y me dice, estoy desanimado. Si hay la cercanía, yo puedo decir con toda libertad, ánimo. Pero si no, ¿sabes qué pasaría? Que Dios le bendiga, mucho gusto. Adiós. ¿Y qué pasó con fulano de tal? Dejó de venir. ¿Y por qué dejó de venir? A saber, se desanimó y nadie se dio cuenta. No, es que estaba aislado. Trataba de vivir la vida él solo. Pero cuando hay comunidad, hay la posibilidad de dar ánimo. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros. Aquí está otra expresión de esas. Y para con todos. ¿Sabes qué dice la Escritura? Nos necesitamos. Nos sacamos punta cuando nos conocemos. Proverbios lo dice de una forma interesante. Dice, hierro con hierro se aguza. Si agarras un fierro y, ¿verdad? Agarras a otra persona, dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Agarras a otra persona y esta otra persona te madura, te perfecciona, te saca filo, te habla directamente, te habla al corazón. Te advierte cuando las cosas no están correctas. Pero tiene que haber una relación. Si no hay esa relación, si tu interés es solamente venir el domingo, sentarte, escuchar y luego tratar de ir a ver cómo vives la vida cristiana lo mejor posible allá afuera los 7 días de la semana, y vienes el domingo siguiente desanimado, apaleado, abatido, eso no funciona. El Señor Jesús con mucha sabiduría dice, vamos a formar estos grupos pequeños. Los 12 se necesitan los unos a los otros, se aguzan los unos a los otros. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 4, un pasaje que tú a veces has aplicado al matrimonio, pero si eres honesto, el contexto no habla del matrimonio. El contexto habla de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero, ¿qué dice? Esa es una idea, esa es la mejor forma de entender a un cristiano que no tiene relaciones. Ay del solo, pobrecito, porque está tratando de ser como Jesús, pero le va dificilísimo. Y cuando se junta con todos los demás, da la impresión que todo está bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Pero ay del solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Se construyen relaciones para rendir cuentas, para poder decir, hey, te necesito, estoy pasando por esta situación, me cuesta, ayúdame a orar. Si no hay esto, es muy difícil. Todo esto del discipulado es muy difícil. Una de las cosas que hemos visto a través de los años, y por eso parte de la ruta del discipulado ahora es ser parte de un grupo pequeño. Conéctate con un grupo pequeño. Estudiar unas lecciones a solas con uno de tus discipuladores o con tu discipulador es bueno, pero no es suficiente. Necesitas de otros. Y si no le haces tiempo a esos otros, entonces probablemente nunca vas a crecer. Es una cuestión donde tienes que tomar la decisión. ¿Yo le abro espacio en mi vida o no le abro espacio en mi vida? ¿Soy constante en esto
o no soy constante en esto? Rendir cuentas es todo lo contrario a vivir la vida independientemente, sin querer ser responsable ante nadie de mi conducta y de mis decisiones. Lo dice Rafael Charpentier, un autor de un libro, buen amigo mío, por cierto, y dice, es esto, yo estoy muy de acuerdo con él. Si quieres ser independiente, te va a costar. Di no a la autosuficiencia. Yo te animo ahí a que tú digas, yo necesito de otros. Y no dejes de congregarte. Yo recuerdo una historia que creo que conté hace unos años aquí, de un pastor que se da cuenta que uno de sus feligreses ha dejado de llegar. Yo creo que sería la misma aplicación para un grupo pequeño. Y entonces dice que el que ha dejado de llegar es uno de estos hermanos silenciosos, ¿verdad? Hermano H, que no le habla a nadie. Y entonces dice que un día lo va a buscar, y este que había dejado de llegar vive en una cabañita en las montañas, en estos lugares donde hace mucho frío. Entonces que llega el pastor, ¿verdad? Toca la puerta y entra, es una de esas cabañas de madera, y ve al feligrés ahí sentado frente a la chimenea. Dice que llega y se sienta el pastor, y no dice mucho, solo dice hola, y se quedan viendo los dos a la chimenea. Y después de un ratito viene el pastor y agarra uno de los tizones, una de las brasas, y lo mueve y lo pone aparte, y se le queda viendo. Y pasan como 15 minutos, 20 minutos, y hasta que el tizón, ¿qué le pasa al tizón? Se apaga, ¿verdad? Y entonces le dice, el que había dejado de llegar, se le queda viendo al pastor y le dice, ya entendí, el domingo regreso. Porque eso nos pasa. Cuando nos separamos, ¿qué nos pasa? Nos apagamos. Entonces nos necesitamos los unos de los otros. Necesitamos de ese proceso de perfeccionamiento en el cual nos están animando. Cuando no hay esto, nos apagamos. El discípulo construye relaciones y rinde cuentas. ¿Sabes por qué? Porque somos débiles. El discípulo necesita reposar. Eso es lo que dice Jesús. Me encanta el versículo 31, porque lo que le dice Jesús es, ¿saben qué necesitan ustedes? Necesitan descansar. ¿Sabes qué necesitas tú, mi hermano? Necesitas un lugar donde llegar y... El mundo es yuca, ¿sí o no? La vida es difícil, ¿sí o no? La lucha que tienes todos los días es compleja, ¿sí o no? Llegas a tu trabajo y en tu trabajo no te animan a ser cristiano, ¿o sí? Llegas a tu universidad y en tu universidad no estimulan tu fe, ¿o la estimulan? A veces llegas a tu casa y en tu casa no te apoyan en tu cristianismo, ¿o no es así? Y tú estás queriendo, es una lucha, es una batalla. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, ustedes necesitan calmarla, necesitan tomarla tranquilo. ¿Sabes que eso es algo que la mayor parte de personas que no son maduras no entienden? Muchos de nosotros vivimos en un proceso continuo de actividad. Es actividad y actividad, y entonces pensás, quizás para crecer lo que necesito es otra actividad más, y estás dándole, y yo diría que hay algún momentito donde lo que tienes es un montón de activismo, pero hay poca conexión genuina con Dios. Una parte de esa conexión sucede todos los días cuando tienes tu devocional, pero una parte es cuando vas al grupo pequeño. El grupo pequeño es vamos a tranquilizarnos. Es como una estación de gasolinera, una gasolinera, ¿verdad? Donde tú vas a recargar combustible, te pones las pilas. ¿Sabes quiénes les cuesta entender este principio? Los niños. Los niños nunca creen que están cansados. ¿No te ha pasado a ti que le decís al niño, anda, acostate? ¿Y qué te dice el niño? No tengo sueño.
Y vas a decir, y uno dice, ¿cómo no, hijo? Y yo he visto a niños que están comiendo, se están durmiendo cuando están comiendo, o están jugando y ahí de repente, ¡puc!, se caen dormidos, porque estaban cansadísimos. Pero en su idea había que seguir. Yo conozco muchos cristianos que son así, son inmaduros. Y entonces quieren seguir y dicen, no, anda a descansar. No necesito descansar. Una de las realidades de la Escritura es que necesitamos reposo, todos, sin excepción. Y ahora no me estoy refiriendo al reposo de ir un par de días a un lago, a la playa, que es buenísimo. Estoy hablando de reposo espiritual. Sabes que a través de toda la Escritura es algo que Dios constantemente está diciendo. Le dice, en este caso es Moisés el que está hablando con Dios. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré. ¿Sabes qué le está? Porque este era el Moisés que estaba dándole, llevándole al pueblo, ¿verdad? Y trabajando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Dios no le está diciendo, te voy a mandar de vacaciones. Le está diciendo, yo te voy a sostener, porque tú necesitas descanso. Y Moisés le dice muy sabiamente, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, es lo que dice. ¿Qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 11, versículo 28, tú lo conoces bien. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo les voy a dar un montón de cosas que hacer, van a ver. No, yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ahí está la palabra otra vez, descanso para vuestras almas. ¿Sabes qué se necesita? Todos necesitamos un lugar donde podamos ir y cargar baterías. Es un grupo pequeño, donde llegas y te conectas con otros que son tus amigos, con quienes tienes una relación, que están en el mismo rumbo, que tienen la misma mentalidad, que tienen un mismo amo. Han pasado por este proceso en el cual tú estás, que tienen una misma necesidad, la necesidad de una comunidad que les alimente, les sostenga. Ahora, hay algunos Pedros ahí, hay algunos Judas ahí, hay algunos Juanes ahí. No todos son perfectos, pero funciona. El salmista dice en Salmo 116:7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Yo quiero animarte, fíjate, yo quiero animarte. Si tú tienes una necesidad en el corazón, profunda en el corazón, y necesitas de plano crecer, no vas a poder hacerlo solo viniendo el domingo a la iglesia. Y tú puedes decir, Julio, a mí me gusta, muchos nos dicen, ¿verdad? Aquí en la iglesia, en Vida Nueva, se enseña la Biblia, qué bueno, todos los domingos salgo desafiado. Pero sales, y yo estoy seguro que algunos a media semana son como, esa es una batería de un celular, pero son así, ¿verdad? ¿Has visto los celulares? Los celulares, ¿verdad? Mi esposa me enseñó eso hace un tiempo, me dijo, a veces me siento como celular viejo, que ya no agarra carga, ¿verdad? Y ahí en medio, como a las 3 o 4 de la tarde ya necesito, ¿verdad? Algunos se pueden identificar probablemente, ¿verdad? Pero espiritualmente somos iguales. Por eso, ¿qué pasa con los celulares? ¿Qué anda haciendo la mayor parte de gente ahora? ¿Verdad? ¿No te ha pasado? Andan con su cargador y te dicen, ¿verdad? No tiene dónde conectar. A mí me dicen, a veces me dan ganas de decir, le cobro 5 centavos la hora, pero conéctese ahí, ¿verdad? No tengo problema. Pero es eso, y ahora vas a encontrar por un montón de lados esas estaciones de conexión. Antes había solo en el aeropuerto, pero ahora veo yo un montón de lugares. Porque, ¿sabes qué? Han descubierto que la energía se acaba y que uno tiene que conectarse y recargarse. ¡Qué gran descubrimiento! Es algo que Dios ya había dicho en la Biblia. La energía se acaba. Necesitas reposar. Necesitas venir y conectarte. No, yo no necesito eso. Si lo necesitas para crecer, de plano. No, pero eso quiere decir que otros me van a conocer. Precisamente de eso se trata. Se trata de que crees las relaciones para que rindas cuentas, para que encuentres el reposo. Porque si no, no hay crecimiento. O sea, esta idea de los 12
es una de las ideas más fenomenales de la Biblia. Un grupo en el cual me conecto, me conocen, me corrigen, me enseñan, me modelan la vida cristiana, se rozan conmigo. Podemos practicar los unos a los otros. Y si me lo encuentro en el súper, no tengo que decir, ahí está el hermano. Digo, yo no sé, ahí va la chata, yo no sé cómo le digas, ¿verdad? Ahí va Chepe, ahí va mi hermano en Cristo. ¡Ey! Y te saludas y un abrazo porque te conoces de verdad. No es solo vamos a la misma iglesia, sino que nos pertenecemos los unos a los otros. Esa es la clave. Un discípulo, si eres discípulo, es indispensable que seas parte activa de la comunidad de discípulos, una nueva comunidad. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y algunos tienen que tomar la decisión sobre la pertenencia a uno de estos grupos pequeños, estos próximos años, este próximo año. Quizás decir, yo por ahí voy a comenzar, yo voy a dejar a César que nos dirija. Gracias te damos, Señor, por hablarnos claro. Gracias, Señor, por una vez más desafiarnos a poder crecer y continuar en este proceso que nos involucramos desde el día que decidimos seguirte, desde el día que decidimos someternos a tu señorío. Por eso, si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana a través de su palabra y tú entiendes que lo primero que tienes que hacer es seguirle a Él, someterte a su señorío, esta mañana es una buena oportunidad para que tú puedas cambiar el rumbo de tu vida y Dios te lo está ofreciendo. Dios quiere cambiar tu destino final, pero también quiere que veas la vida desde una perspectiva diferente. Si tú quieres confesar a Jesús, si tú te quieres volver un discípulo de Jesús, esta mañana confiésale como Señor y como Salvador, y yo quiero dirigir. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.